Escuela Fermín Toro, sede Luján, Barquisimeto de Lara. En este momento vamos a seguir con la cátedra de Derecho Sucesoral y las exposiciones de manera virtual de Sayan L. Pues bien, hoy vamos a tratar lo que es de sucesión testamentaria. La sucesión testamentaria no es más que un acto jurídico de la voluntad que crea derechos y obligaciones, en donde existe una transmisión a título universal o a título particular, según se sustituyan los herederos y legatarios. Se puede decir que la voluntad del testador debe manifestarse directamente, es decir, a este caso no cabe la representación, por lo que no será posible que una persona le otorgue a otra un derecho, un poder especial o un poder general, para que éste esté representado o otorgue un testamento. También se puede decir que la voluntad del testador debe ser expresada de manera inequívoca y carecerá de validez cualquier manifestación hecha mediante señales expresadas de forma dudosa o indefinida. La voluntad del testador debe ser consciente, libre y no tendrá validez cualquier manifestación realizada por una persona que no se encuentre en pleno uso de sus facultades. Esto quiere decir que aquellas personas que sean más vulnerables o sean incapaces para realizar dicho testamento. El testador debe estar en plena capacidad para efectuar un acto. Se considera nula toda disposición testamentaria hecha por quien no reúna los requisitos establecidos en la ley. Su naturaleza jurídica nace desde el Código Civil, establecido en el artículo 834, donde dice: las disciplinas testamentarias que comprenden la universalidad de toda su parte y alícuota del bien del testador son título universal y atribuyen la calidad del heredero. Además, disposiciones son a título particular y no atribuyen la calidad del legatario. Estos requisitos o condiciones para su validez se tienen que tener muy importante, que debe ajustarse a ciertos requisitos y solemnidades escritos y establecidos en la ley, y para que tengan su validez, y tienen por objeto evitar los inescrupulosos aprovechamientos de las personas, como son los ancianos o aquellas personas que son incapaces para manifestar un testamento. Cabe destacar que es preferible hacer básicamente la forma de testar son dos, como lo son la que son 5 testigos y la que es un notario y 3 testigos. En ambos casos, el testamento debe ser escrito y puede ser abierto o cerrado, pero en este último caso solamente podemos ser otorgados ante un notario y entre los 3 testigos, tratándose de testamentos abiertos, y el testador y los 3 testigos concurren al notario el día y la hora prevista y cuya está establecido para que sean y firmen el testamento o puedan testar. Las características de estos testamentos se dice que es personalísimo, que no tendrá o no podrá dejarse de su forma a un tercero, ni hacerse por medio de un comisario o mandatario. Es unilateral, ya que solo puede ser testado por una persona. Es solemne porque el incumplimiento de cualquiera de sus requisitos de forma puede llevar a la nulidad radical. Es la expresión de la última voluntad de la persona. Es irrevocable en cual los momentos en que el testador hubiese expresado en su misma voluntad no se revoca. Y en todo caso, el testamento debe ser escrito, tiene fecha, otorgamiento, nombre y testador. Su firma, salvo que no pueda realizar. El fundamento legal nos dice que se deriva de la NODA en el año 2002. Y podemos clasificar el testamento en testamentos ordinarios. Es cuando el testador se encuentra en circunstancias normales de vida y puede ser de forma abierta o cerrada. En la forma abierta tenemos que decir que es la cual el testador manifiesta su última voluntad y en la cual la persona debe autorizar este acto. En la forma cerrada es aquel que el testador se revela con su contenido y es un pliego cerrado. El testador, en los testamentos especiales, se puede decir que son otorgados a aquellas personas que tienen un lugar y se derivan de los testamentos o episodios graves. Esta ha sido toda mi exposición, espero que sea de su agrado y nos veremos en la próxima presentación de SAI.